planeta existe una gran diversidad de seres vivos, todos ellos constituidos por células. Para poder estudiar esta gran diversidad, es necesario clasificarlos, agruparlos y ordenarlos. Y así fue como en 1969 Robert Whittaker propuso una clasificación de los organismos, el cual los dividió en 5 reinos. Cabe mencionar que esta no es la única forma de clasificar a los seres vivos. No es la única Existen forma, varios chicos. sistemas de reinos y árboles filogenéticos, que ya iremos hablando en futuros videos. Volviendo con nuestro amigo Whittaker, él planteó el sistema de 5 reinos, el cual se convirtió en un estándar muy popular y que, con algunas modificaciones, aún a día de hoy se utiliza en muchas obras y constituye la base para nuevos sistemas propuestos. Y estos reinos son Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Muy bien, esos son los 5 reinos que vamos a ir viendo. Y hemos visto el reino Monera, conformado por bacterias. Hay bacterias buenas y bacterias malas, lo vimos en la clase pasada. Y también las cianobacterias. Está dentro del reino Monera, ¿ok? Está dentro del reino Monera. Las cianobacterias son llamadas también alguitas porque crean la clorofila, ¿sí? Una bacteria, el cuchuro, ¿no te acuerdas? El cuchuro que hablamos. Muy bien. Vamos a ver rápidamente el reino protista, que es lo que nos interesa. Ya vimos el reino Monera. El reino protista. No protoctista o protista. Este reino incluye a los organismos eucariotas unicelulares y a algunos organismos multicelulares simples. Existen 3 subreinos principales de protistas: algas, protozoos y hongos protistas. Las algas son organismos acuáticos unicelulares o pluricelulares que realizan fotosíntesis. Varían en tamaño, desde especies microscópicas como las micromonas hasta gigantes que alcanzan los 60 metros de longitud. Los protozoos son organismos unicelulares, principalmente móviles, y se alimentan por absorción, como las amebas, y están representados en casi todos los tipos de hábitats, e incluyen algunos parásitos patógenos de humanos y animales domésticos. Por último, los hongos protistas, que anteriormente estaban clasificados dentro del reino fungi, pero en la actualidad se consideran protistas. Estos protistas se alimentan de la materia orgánica muerta. Se dividen en 2 grupos, mohos de limo y mohos de agua. La mayoría de los protistas con apariencia de hongo usan pseudópodos para poder desplazarse. Reino fungi. Muy bien, el reino fungi ya lo vamos a ver la clase que viene. No se preocupen, chicos, lo vamos a ver con mayor detenimiento. Recordar que este reino protista hemos visto justamente y formas de incluyen acá. Te dejamos un papel realmente importante en el fondo de varios mecanismos a formar unas estructuras de resistencia en periodos de condiciones desfavorables como la falta de agua y de alimento. Estas estructuras son llamadas quistes y gracias a ellas los protistas logran sobrevivir parando sus funciones metabólicas. Pero no se te escucha bien por el video. Vamos a ver de una manera ya más simple. Lo hemos dividido en 2 tipos de protistas. Ya, pero ustedes están viendo que hay una infinidad de clasificaciones, de divisiones de lo del reino protista. Así que esto lo vamos a ir viendo con más detenimiento ya para un siguiente año. Ya en la secundaria vas a ver nuevamente este tema, chicos. Te repito, nuevamente vas a ver este tema, pero ya lo vas a ver con más detalle. Vas a ver ahí algunos microorganismos con los cuales nombres bien raros, ¿sí? Y vas a ver más y más clasificaciones. Nosotros recién todavía estamos en la parte intermedia, vamos a decirlo así, de la primaria, y con lo cual tenemos que buscar una clasificación entendible de acorde justamente al grado que estamos correspondiendo. Muy bien. Comencemos pues, chicos, entonces, nuestra clase propiamente dicho. Como les decía, aquellos que hayan comido un ceviche han comido justamente un organismo perteneciente al reino protista. Este yuyito es un tipo de alga. Entonces yo como ceviche. Claro, pero no todos los ceviches... Pero quiero seguir con el video. Yo como ceviche. No todos los ceviches, chicos, tienen yuyo, ¿no? Hay ceviches de todo tipo. Muy bien. Vamos a ver, tenemos 2 tipos de clasificaciones o divisiones que el reino protista lo vamos a ver en esta clase. Los protozoarios y las algas.
Los protozoarios tienen nutrición heterótrofa. ¿Qué significa heterótrofa? Que buscan su propio alimento, buscan su alimento, cazan su alimento, se alimentan de otros seres, ¿ok? Mientras que las algas tienen nutrición autótrofa. ¿Qué significa autótrofa? Se autoalimentan, ellos consumen su propio alimento porque lo fabrican. ¿Y por qué tienen esta nutrición? Porque realizan un proceso llamado la fotosíntesis, ¿ya? Realizan un proceso llamado fotosíntesis. ¿Ya? Realizan un proceso llamado fotosíntesis. Comencemos pues entonces. Los protozoarios o protozoos son células unicelulares y microscópicas, bien pequeñitas, ¿no? Son eucariotas. Estas células eucariotas significa que tienen núcleo, que presentan un núcleo. Y dentro del núcleo está la información genética del microorganismo, es decir, su ADN. Presentan una nutrición heterótrofa porque cazan su alimento, se alimentan de otros seres vivos. Y se reproducen de forma tanto sexual como asexual. ¿Ok? La formación asexual es por división, mientras que la reproducción sexual es justamente por gemación principalmente, ¿no? Importancia. Contribuyen a la fertilidad de los suelos. Si no fuera por estos protozoarios, el suelo no sería fértil, es decir, no se podría plantar. ¿Ah? No se podría plantar ahí, ¿no? Estaría desértico, básicamente, si no fuera por estos organismos. Algunos viven en los tractos digestivos del animal. ¿Se acuerdan de la flora intestinal? También ahí están presentes algunos protozoarios. Y pueden causar también, al igual que bien a la comunidad, como se dice, también pueden causar mal a la comunidad humana, en este caso, que es la causa de grandes enfermedades. Unas enfermedades bien lamentables. Dentro de estos protozoarios tenemos la siguiente subclasificación. Los protozoarios ciliados son aquellos que tienen cilios, pequeños pelitos, vamos a decirlo así, que sirven para lo que es la movilidad, ¿no? Los ciliados son de vida libre, utilizan estos cilios para lo que es la movilidad, como sus pequeñas patitas, ¿sí? Son pelos, pero son como patitas para ellos porque hacen el movimiento para que puedan desplazarse, ¿no? El ejemplo, el paramecio. Profesor, ¿dónde yo veo un paramecio? Si tú quieres ver un paramecio, bueno, primero tendríamos que tener un microscopio para verlo. ¿Y dónde yo lo encuentro rápidamente? ¿Ustedes consumen arroz, chicos? Sí, ¿no? Casi todo el mundo Sí, yo consumo. consumen arroz. Muy bien. Además. Si tú agarras un recipiente de agua y agarras un puñado de arroz y lo echas en el agua y lo dejas fermentar por una semana, obviamente va a cargar un color medio raro, ¿no? Medio raro. El agua se va a volver blanquecina, como leche, tipo lechosa, y en ese contenido lechoso están los protozoarios llamados paramecios. Ahí vas a encontrar paramecios, ¿ya? Ahí vas a encontrar paramecios, que son parte del arroz, chicos. Son parte del arroz cuando se hace la fermentación de dicho cereal. Cuando se fermenta el arroz, ahí vas a ver paramecios, ¿ya? Vas a ver paramecios. Si tuvieran la oportunidad de agarrar un poco de esa muestra y ponerlo a un microscopio, verías cosas moviéndose y esos son los paramecios. ¿Cómo se ve un paramecio, profesor? Mira, ¿cómo se ve un paramecio? Así como acá, el ciliado. En ese ciliado, así se ve un paramecio. ¿Ok? Un paramecio. ¿Ya? Pero ¿quieren verlo a la vida real? Vamos a ver un paramecio. Mira, si ustedes hacen justamente lo que les dije, ¿no? Que ustedes ven ahí un paramecio. Si ustedes tienen un microscopio, ustedes van a poner el agua con arroz, lo van a fermentar, y luego lo ponen en el microscopio y van a ver esto. Este es un paramecio, chicos. Así lo verán en el microscopio. Este es un paramecio. Tiene esa forma. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ven una línea negra, ¿no? ¿Ven ustedes una línea negra? ¿Sí? Sí, profesor. En realidad no es una línea, es un montón de pelitos chiquitos juntos que pareciera como un bigote, para que me entiendan. Esos son los cilios. Por esa razón, a este organismo se le conoce como ciliados. Este es un paramecio. Esos son los cilios, por eso se mueve. Ahí está, en esa imagen. Vean ustedes, es como pequeños pelitos. ¿Ven ahí como pequeños pelitos juntos? Aquí justamente la parte superior derecha. Ahí ven esa parte negra. Se ve pelos. Son pelitos. Juntos parecen un bigote, pero son pelitos. No veo.
Esos pelitos son los cilios. Por acá, en la izquierda, ahí vas a ver líneas. Son los cilios. ¿Ya? Ese es un parameses, chicos. Así lo verían en el microscopio. ¿Dónde lo encuentro, profesor? Cuando yo combino agua con arroz y lo dejo fermentar, van a aparecer estos microorganismos llamados los parameses. ¿Ya? Muy bien. No soy esa cosa que se está inflando. También es otro. Sí, está en blanco y está que se mueve. Ese es otro organismo, por ahí, es parte del agua. El agua fermentada del arroz. El agua fermentada del arroz. Y luego ustedes están en la lista del microscopio. Ahí ven ustedes que se mueve, ahí está el parameses. Ven ustedes el parameses. Los parameses. Los demás que ven son otros organismos. Si no fuera por la invención del microscopio, nosotros ni enterados que existen estos seres vivos. Y seguiremos creyendo que solamente existen dos reinos, animal y vegetal. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Otro tipo de protozoos son los arcónidos, o también llamados rizópodos. Estos son también de vida libre. Parecen cuando ustedes han frío alguna vez un huevo, cuando fríen en el sartén un huevo, se esparce. Esa forma media, como se dice, desordenada, se llama rizópoda. Es una forma rizópoda que está esparcida, como un huevo, ¿ya? Este tipo de forma son también de los arcónidos. También se llaman arcónidos o rizópodos. Son algunos de vida libre, otros pueden causar enfermedades, algunos no. Para movilizarse necesitan, a diferencia de los cilios, necesitan pseudópodos. ¿Qué cosas son los pseudópodos? Esas pequeñas protuberancias que salen en los extremos. Miren ustedes acá, este es un rizópodo. Es como un huevo, ¿no? Estrellado, ¿correcto? Y esta parte de acá, son como sus bracitos. Recuerda que ellos no tienen pelitos. Estos acá son con sus bracitos y estos se llaman los pseudópodos. Son como dedos deformes. ¿Ya? Vamos a ver a un rizópodo. ¿Quieren ver un rizópodo? Es una ameba. Sí, quiero ver. Sí. Vamos a ver un rizópodo. Estos no tienen pelo, tienen como pequeños dedos deformes, que son como cuando tú tiras un huevo a la sartén, abres y se esparce, medio deforme, ¿no? Así se ve la ameba. Miren la ameba. Esta es una ameba en el microscopio. Miren ustedes cómo es como tirar un huevo. Todo esto es una ameba. No es lo mismo que un parameses. ¿Ya? ¿Ven la ameba? Ahí está la ameba. Miren cómo se ven las amebas. Tienen estas pequeñas protuberancias, son sus como dedos. Gracias a estos se logra movilizar. Y ustedes están observando que internamente la ameba cómo se está alimentando. Acá están sus células, acá está el núcleo, ahí está su ADN. Observen cómo se alimentan las amebas. Estos son los llamados pseudópodos. Los pseudópodos son como sus pequeños dedos. Muy bien. Ahora vamos a ver a un tercer tipo de protozoarios, que son los flagelados. Ellos utilizan uno o más flagelos. No a ver, chicos. Con los cilios. No confundir un flagelo con un cilo. Un cilo son pelitos, varios pelitos. Mientras que un flagelo es un pelo gigante, vamos a decirlo así. Es una cola. El flagelo es una cola. ¿Ya? Es como uno de los brazos larguitos que utiliza para movilizarse. Estos organismos flagelados, chicos, lamentablemente, son los causantes de varias enfermedades, como la leishmanía, o también llamado la UTA o la lepra peruana, el mal de Chagas, que es una enfermedad llamada la ptixonomía humana, que se encarga de manchas que se carcomen la piel, por ejemplo, y lamentablemente el paciente muere, ¿ya? La UTA, el mal de Chagas, hace que el paciente muera, ¿no? Y es bien doloroso esta enfermedad. Estos protozoos flagelados hay que tenerle bastante cuidado al no contagiarse de ellos. Profesor, ¿cómo evito que un protozoo flagelado que me puede causar la muerte, lo puedo evitar yo? ¿Cómo? Lavándose las manos, estar aseados, siempre buscando la higiene. Y con mucha más razón ahora, que estamos en tema de pandemia, hay que cuidarse bastante de estos flagelados también, que nos puede producir enfermedades
mortales. La higiene es bastante importante. ¿Quieren ver un flagelado, chicos? ¿Un flagelado? ¿Un flagelado? Sí, profesor, para cuando lo vean tener mucho cuidado. Sí, profesor. Vamos a ver un flagelado. Los órdenes no se ven bien. ¿Los flagelados qué cosas son? Los flagelados son... Sí, siempre voy a ver es su colita con que se desplaza. Vamos a ver su colita del flagelado. Observa. Observa un flagelado. Ahí están los flagelados. ¿Ves ahí que tienen ahí su colita? Ya se mueven con colita. Hay una cola para moverse. ¿Ya? Esos flagelados tienen su pequeña colita y de esta manera se mueven. Otros flagelados que vamos a ver, miren, para que lo veas con mucho mejor detenimiento. Ojo, con mucho mejor detenimiento. Es este de acá, ahí está. Profesor, los flagelados. Ahí nomás. Todas las bacterias juntas. Los flagelados son aquellos que tienen esas colitas, ¿no? Acá los demás son paramecios, son ciliados. No confundirlo, por favor. Los flagelados. Profesor, ¿por qué no pone todo? No hay un video que... Profesor, ahí como gusanitos. Acá está. Mira, ¿ven ahí las colitas? Ay. Sí, profesor, es un gusano. ¿Qué es eso, profesor? Los flagelos. Son gusanos, profesor. Ah, no, no son gusanitos. Son gusanitos microscópicos, pero son flagelados. Son flagelos, chicos. Así es. ¿Ya? Son flagelados. Parecen gusanos pequeños. Son bien microscópicos. Gracias a eso se mueven estos organismos a su colita o flagelo. ¿Ah? No les permiten escapar, ni parece como si causan justamente enfermedades. Son como estos de acá. Son como estos de acá, los flagelados. Y por último tenemos los esporozoarios. Esporozoos. Son como esporas. ¿Qué son las esporas? Son aquellas que también, profesor, ponga eso. Producen también enfermedades como la malaria, el paludismo, que causa la muerte. ¿Ya? Esporozoos. Un esporozoo es como si fuera varios coquitos, varias burbujitas. ¿Ya? Varias burbujitas. Esos son los esporozoos. ¿Cómo son los esporozoos, profesor? En el microscopio, ¿cómo son los esporozoos? Son de... cilíndricos. Claro, son tipo cilíndricos. Y producen esporas, ¿no? Claro, las esporas son como, para que me entiendan, como pequeños, coquitos, como pequeñas, esferitas. ¿Ya? Esos son los esporozoos. Esporozoos son justamente esto de acá. Vamos a verlo acá, los esporozoos. En cuanto a las características generales, por deslizamiento en el que participan las membranas y deslizan por membrana, ejemplo. Ahí está. Un esporozoo, podemos verlo por acá. A ver. Un esporozoo. A ver, disculpen chicos, acá está. Esporozoos. Hola chicos, bienvenidos a conocer más sobre la infecta y repiten este ciclo de división asexual. Los esporozoos, bueno, es un poco difícil ver en el microscopio los esporozoos, pero los esporozoos tienen esta formita de esferita, lo cuales forman esporas, ¿sí? Forman esporas, y gracias a esta forma se pueden adherir al microorganismo o al ser viviente, causando enfermedades, ¿no? Una de las enfermedades más comunes... Yo quiero ver el microscopio. Son, bueno, no tengo esa imagen todavía, ¿saben qué cosa? Causan la neumonía, justamente el paludismo también, y causa la muerte del ser humano en este caso. Así que tener mucho cuidado con este tipo también de esporozoos. ¿Cómo lo combato, profesor? Nuevamente, la higiene es importante. Bañarse todos los días, lavarse todos los días, lavarse bien las manos, desinfectar. Voy a contarles como un tipo que saber. Estos si es que ellos no se pueden sacar de su cuerpo mientras que... Estos esporozoos, ¿ya? Mucho cuidado con ello. Vamos a ver ahora la segunda clasificación, las algas.
mal llamadas alguitas, ¿no? Pero tienen esa forma, ¿no? Se llamaba algas, como le digo, porque parecían que eran del reino vegetal, pero en realidad no lo son, son del reino protista, ¿ya? Recuerden que si no fuera por Whittaker, no hacía la definición correspondiente, ¿ya? No hacía la definición correspondiente, ¿ya? Ok, entonces acá, las algas son también unicelulares y todos presentan clorofila. A diferencia de lo que hemos visto, Dima, sí o no, que hemos visto el paramecio, todos ellos son transparentes, ¿no? Transparentes, ¿sí o no? ¿Han visto que son transparentes, sí o no? Y han visto que no tienen color casi. Uno que otro que tiene color amarillo. Sí, casi no tiene color. Un poco más y ya desaparece. Ya, pero en este caso las algas son principalmente de color verdoso. ¿Y por qué son verdosos, profesor? Porque tienen un componente llamado clorofila. Y esta clorofila es el que le da el color, la pigmentación verdosa a estos organismos, ¿ya? Profesor, ¿qué tipo de verde? Bueno, hay una infinidad de verdes, ¿no? Verde claro, verde limón, verde oscuro, etcétera, etcétera, etcétera. Por esta razón, como tienen clorofila, pueden hacer un proceso llamado la fotosíntesis, ¿ok? La fotosíntesis es un proceso que solamente hacen las plantas, no, también lo hacen este tipo de alguitas, este tipo de microorganismos. La fotosíntesis provoca que formen su propio alimento, ¿sí? Su propio alimento y por ende, justamente, se pueden alimentar a sí mismos, ¿ya? A través de lo que es la formación de lo que es, justamente, el azúcar presente, lo cual va a hacer que pueda absorber este azúcar y pueda tener energía y pueda sobrevivir. Por eso son autótrofas, producen su propio alimento. Su tamaño va desde pequeños microscópicos hasta los 100 metros de largo. ¿Qué, profesor? ¿Existen algas tan gigantes? Claro que sí, inmensas algas marinas que son del reino prototista. Forman parte del fitoplancton, que son el alimento de los peces pequeños, que son a su vez el alimento de peces más grandes. Profesor, si mira más bien la foto. Algunas de estas algas, chicos, producen lo que se llama la marea roja. Profesor, ¿qué cosa es la marea roja? La marea roja, chicos, es un fenómeno muy particular. ¿De qué color eran las algas, chicos? ¿De qué color eran las algas? Verdes, ¿no? Profesor, ¿y cómo es posible que forme una marea roja? No debe ser una marea verde, no, chicos. Esta clorofila, al entrar en contacto con el agua salada, el agua de mar, genera una reacción y da una coloración rojiza. Y pareciera que en el mar hubiera sangre. ¿Sí? Esa marea roja pareciera que hubiera sangre ahí. Pero en realidad son microorganismos que reaccionan con el agua de mar, en este caso estas algas, y forman esta coloración rojiza. Vamos a conocer las alguitas, cómo son las alguitas antes de pasar a la aplicación. ¿Cómo son estas algas? Algas. Las algas justamente generan, tenemos de varios tipos de algas, ¿no? Las algas del reino protista, ¿no? Algas del reino protista. Muy bien. Estas alguitas del reino protista. Acá está. Ahí están las alguitas. Pueden ser tan pequeñitas como tan grandes, como algas inmensas. En la zona iluminada del mar, es decir, la zona fótica, es donde viven los vegetales marinos. Por su cantidad de biomasa... Por esa razón se le decía que eran plantas, pero en realidad son alguitas del reino protozoario, vean. Las algas que se considran incluidas dentro del reino de los protistas son un conjunto muy heterogéneo en el que hay tanto organismos unicelulares. Son agrupaciones de células que forman colonias, filamentos o láminas. Las algas tienen diferentes pigmentos sensibles a la luz, lo que les permite realizar la fotosíntesis y ser la base de la pirámide trófica marina. También hay algunas algas unicelulares que pueden ser mixótrofas. En función de la intensidad de luz, encontraremos unas especies u otras, pero la cantidad de algas suele disminuir con la profundidad. En aguas limpias, a unos 70 u 80 metros, aún se pueden ver algas, pero más allá desaparecen completamente.
Hay otros factores que también condicionan su presencia, entre los cuales cabe recordar la temperatura, los nutrientes y, en la zona litoral, la incidencia de las mareas. Las dimensiones de las algas son muy variables. En el caso de las unicelulares, encontramos desde algas que miden centésimas de milímetro hasta el caso de la acetabularia, una alga de nuestro litoral, que se reconoce fácilmente por su forma de seta y que mide unos 8 centímetros. A pesar de todo, es un organismo formado por una sola célula. En el caso de las algas multicelulares hay grandes variaciones en los tamaños, desde las muy pequeñas hasta el caso de las especies que forman parte del grupo de algas conocidas popularmente como kelp, como es el caso de la especie Macrocystis. Vean ustedes, esta es una alga gigante, puede crecer hasta 100 metros de altura, imagínense. 100 metros de altura es una alga gigante. De una alga típica de las aguas frías del Océano Pacífico, cuyo talo mide normalmente más de 30 metros. Puede llegar hasta 100 metros, chicos. Aunque algunas algas sean de grandes dimensiones, sus células no forman verdaderos tejidos ni estructuras vasculares que lleven los nutrientes de un lugar a otro del organismo. De todas formas, pueden tener una especialización en sus funciones y cierta diversificación celular. Todas las células obtienen las sustancias que necesitan directamente del medio acuoso que las rodea. A diferencia de las plantas superiores, en las algas no hay raíces, ni tallos, ni hojas, pero sí que pueden tener unos rizoides que les permiten fijarse al fondo, unos cauloides, que son unos ejes similares a tallos, y unas estructuras laminares semejantes a hojas, que son los filoides. Entre las algas unicelulares hay una gran diversidad de grupos taxonómicos y de especies. Muchas forman parte del plancton, tanto marino como de agua dulce, pero otras viven cerca o en la superficie del fondo marino. La microscopía electrónica proporciona imágenes de gran detalle de su estructura y forma y pone de manifiesto la gran diversidad de estos pequeños organismos. En muchos casos, estas algas microscópicas tienen una pared celular en la que hay estructuras sólidas. En unas especies se acumulan pequeñas estructuras de carbonato de calcio, en otras hay placas rígidas de celulosa o bien tienen una especie de cápsula o estuche de sílice que las rodea, llamada frústulo. A pesar de las dimensiones tan pequeñas, su densidad en el plancton marino es muy alta. Al morir las células, los materiales sólidos de sus paredes celulares se precipitan hacia el fondo donde se acumulan. En muchos lugares incluso llegan a condicionar la composición y el tipo de sedimento que hay en los fondos oceánicos. Dentro del grupo de las algas se consideran 3 grandes subgrupos de algas multicelulares. Se diferencian entre ellos por el tipo de clorofila y por los otros pigmentos con los que hacen la fotosíntesis. Ven ustedes ahí, a pesar que una alga normalmente es verde, acá está justamente formándose la coloración rojiza. Esto en contacto con el agua marina, que es todo esto, justamente causa esta pigmentación roja y por ende se le conoce como la famosa marea roja, ¿no? Muchos confunden que es sangre, algunos dicen, no, eso es sangre en el mar, ¿no? Es la marea roja, es justamente este tipo de alguitas que está flotando y genera esta coloración rojiza. Además de la presencia de otras sustancias del interior de la célula o bien de la pared celular. Estos grupos son el de los clorófitos o algas verdes, los feófitos o algas pardas y los rodófitos o algas rojas. La mayoría de algas verdes viven en agua dulce, pero también están bien representadas en el medio marino. El grupo incluye tanto algas unicelulares como coloniales y otros que forman filamentos o láminas. Tienen un color verde vivo debido a la presencia de clorofilas A y B, pero tienen además otros pigmentos complementarios, tales como carotenos y algunas xantofilas, que les sirven también para protegerse del exceso de radiación solar. Las células utilizan el almidón como sustancia de reserva. En las algas pardas no hay formas unicelulares. Las estructuras más sencillas son las filamentosas ramificadas.
Dentro de este grupo se incluyen las algas más grandes. En estas algas, el color verde de las clorofilas A y C queda enmascarado por otros pigmentos como los carotenos y las xantofilas, una de las cuales, la fucoxantina, es la que da el color pardo característico de estas algas. En las paredes celulares tienen alginatos, unas sustancias que industrialmente se pueden obtener de algunas especies de algas y que se utilizan como material espesante en muchos productos industriales. Las algas rojas o rodófitos son bastante abundantes en nuestro litoral. Su coloración es variable, a menudo es rojiza o rosada, pero la presencia de otros pigmentos hace que vaya del color marrón hasta el azulado. Estas algas tienen clorofila A, carotenos y xantofilas, además de la ficocianina, que les da color azul, y de la ficoeritrina, de color rojo, que es la sustancia que aporta el color dominante. La pared celular tiene una capa de celulosa rodeada de otra externa hecha de sustancias gelificadas como el agar y los carragenos. Productos también... Vamos a dejarlos aquí porque es bastante el video. Ok. Ya hemos visto cómo son las alguitas. Ven ustedes que puede haber algas gigantes también. Y vamos a ver también, justamente ya han visto microorganismos como la euglena también, que es parte del tipo de un alga. Entonces tienen clorofila. Dígame, si yo les pregunto, ¿la clorofila está presente acá en estos protozoarios? No. Solamente es parte de las alguitas, Mal llamadas, hasta el momento, como dijeron al comienzo del video, son las plantas marinas, dicen, ¿no? Pero en realidad, ese término plantas marinas, planta significa del reino vegetal. Mucho se creía que era parte de ese reino, pero con los recientes descubrimientos se indica que este es parte de un reino diferente, que es el reino protista. Muy bien, chicos, antes de comenzar, voy a tomar asistencia, chicos, por favor, no se me estén moviendo. Y luego me activan los micrófonos cuando les indique, ¿ya? Cuando le indique, me activan el micrófono. Ya, muy bien. Comencemos pues entonces. Pregunta número 1. A ver, Génesis. A ver, dime, ¿cuál sería la 1? Es la D. La D. Génesis. Génesis, hola. Génesis. Es la D. ¿Ah? Sí, la D. Sí, la D. Sí, es la D. Muy bien, la letra D, que significa algas y protozoarios. ¿Veis? La letra D. Muy bien, Génesis. A ver, Ana Cristina Mancilla, la número 2. Los protozoos utilizan como órgano de locomoción unos órganos similares a los pies, llamados. Utilizan como órgano de locomoción unos órganos similares a los pies, llamados. ¿Esos que se movían? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, chicos? Se lo crean con pelitos. Los flagelos. Los flagelos, ya. Los como pelitos. Los ciliados. Ahora, ¿cuál de los dos marco? Porque ambos tienen la misma función. Cilios. Dos. Ciliados. Para movilizarse utilizan uno más flagelos. Los flagelos, profesor, yo dije flagelos. Es flagelos. Pelitos parecidos a pestañas. La pregunta es, ¿cuál de los dos marco? ¿Cilios o flagelos? Hay pestañitas donde dice la E. La A. La A sería la más adecuada. La A. Profesor, ¿Por qué? Porque acá me hablan de plural. La mayoría que tiene flagelos tiene uno. Profesor, ¿por qué no nos enseñó la parte de ciliados? Los cilios son bastantes. Muy bien. En la número 3, Diego Alarcón, a ver, dime la 3. ¿Cuál sería tu respuesta para ti? ¿Qué tipo de célula presentan los del reino protista?
Lo habíamos indicado. ¿Qué tipo de célula? Diego Alarcón. Diego, ¿estás ahí? Matías Galvez. En la número 3, ¿cuál sería tu respuesta, Matías? ¿Ah? ¿Qué? La número 3. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué tipo de célula presentan? En el video salió también. ¿Qué tipo de célula? Está en la separata también. ¿Qué tipo de célula presentan los del reino protista? Son células eucariotas. Eucariotas lo sé. Eucariotas, ¿ya? Ya que 4. Ben-Hur, a ver. Ben-Hur, las amebas son un ejemplo de... A ver, chicos. A ver, Ben-Hur, ¿cuál sería tu respuesta? Las amebas son un ejemplo de flagelo. De flagelados. A ver, vamos a ver si son flagelados. Acuérdate, acá estaban las amebas. No, mi estimado, es de sarcónidos o rizópodos, ameba. Flagelados son aquellos que tienen flagelo. La ameba no tenía un flagelo. Sarcolados o sarcónidos o esperozoos, o ribozoos. Muy bien. 5. A ver, Jade, Oyey, Camero. Profesor es Javi. Jade. A ver, es una enfermedad producida por un protozoario. La D. La D, muy bien. La UTA, por un protozoario. Muy bien. Profesor, la sarampión, la caries, la rabia, la TBC, que es la tuberculosis, está producida por una bacteria. O sea, del reino Monera, lo que vimos en la clase pasada. El TBC, la sarampión, la rabia, la caries, son producidas por bacterias. La UTA, que es algo de la piel, es producida por un protozoario. La UTA o lepra peruana, que le dicen. Les invito a investigar cómo es la UTA, feo. Es una enfermedad bien horrible, chicos, y bien triste. Se le empieza a salir la piel acá, por ejemplo, o se hincha también, pequeño, como si fueran granos gigantes, y luego se revientan y la piel se le va cayendo poco a poco. Profesor, yo nunca vi eso. Claro, pero es bien horrible esta enfermedad. Esta enfermedad normalmente se da en un corto video. zonas calurosas, en la cual en zonas calurosas, zonas tropicales. Por eso generalmente... Parecen úlceras, ¿no? ¿Dónde era? La UTA normalmente, ¿sabe dónde se daba en el Perú? En la zona de la selva. Generalmente en la selva es donde se da esta enfermedad de la piel. Con un corto video. La UTA, ¿quieres ver la UTA? Sí. De repente se van a asustar. ¿O no se van a asustar? Profesor, la UTA dice que se caracteriza por la aparición de úlceras. Ajá, úlceras, pequeñas llagaduras. Si quieren los demás que se tapen eso, quiero ver cómo es eso. Ay, profesor, yo también quiero ver todo eso. No hay muchas fotos en internet, en YouTube. ¿Saben por qué? Porque es un tema muy sensible y por eso solamente hay fotografías o dibujos. No va a haber un video propiamente dicho, ¿no? Porque es un tema muy sensible. Por esa razón no está publicado. No vas a arrepentir de verlo, Rodrigo. ¿Ya? Lo único que van a encontrar quizás son el microorganismo, cómo es la UTA. La UTA. La UTA como enfermedad es una enfermedad muy Yo jamás me voy a arrepentir de ver eso porque jamás lo voy a ver. Leishmaniasis, se llama la leishmaniasis. Es justamente... Profesor, hay que seguir. Es una enfermedad muy triste, como les digo, ¿ya? A ver. Hay llagaduras que parece que se está saliendo, ¿ya? A ver, les voy a mostrar así rápidamente, nada más así, para que vean. Vean ustedes. If you're passionate about mechanical gaming keyboards, tápense los ojos. Sí, quiero ver. Miren lo que son llagaduras. ¡Qué feo! Se va la piel. ¡Qué feo! Miren la nariz. Muy bien, chicos. Bueno, es una enfermedad bien. ¡No pueden molestar, profesor!
Consejo, por favor, lávense bien, porque esto normalmente a veces saben por qué es ahí en la selva, porque a veces anda descalzo la gente, no se cuida, están muy sucios a veces y, bueno, es la misma situación de pobreza, obviamente. Y la UTA es una enfermedad muy común en la selva, así que tener mucho cuidado. Profesor, ¿y se contagia la UTA? Se contagia, sí, porque es un protozoario. Sí. O sea, ¿se transmite a otras personas? Así es, se puede transmitir a otras personas. Ay. ¿Okay? 6. La malaria o paludismo es una enfermedad que causa altas fiebres y mueres también. ¿Qué protozoario lo produce? ¿O a qué grupo pertenece este protozoario que produce la malaria o paludismo? Lo habíamos visto por acá. Malaria, acá está, malaria. La malaria. ¿A qué grupo pertenece? A los esporozoos. Esporozoos. Muy bien, la malaria, los esporozoos. La letra B. ¿Ya? 7. El paramecium o paramecio es un protozoario del grupo llamado, el primero que vimos, el paramecio, que tiene pelitos. ¿Cómo se llaman esos pelitos? No, yo sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ciliados. Muy bien, Naomi. Acuérdate el paramecio que vimos, los pelitos, que parece un bigote, esos pelitos. Ayuda, muy bien. 8. Seres que forman parte del fitoplancton. Las algas. Constituyen el primer eslabón de la cadena alimenticia. Profesor, quiero preguntarle algo. Un chico dijo que algo se veía bien. Yo quiero esa cosa. ¿Cuál? Constituyen el primer eslabón de la cadena alimenticia. A ver, Benjur, me estás haciendo una pregunta. No te escuché muy bien. Benjur, me estabas haciendo una pregunta, creo. No te escuché muy bien. Profesor, que había una enfermedad, había algo que mostró una imagen. ¿Qué era eso? Que yo no llegaba a ver la imagen. Era la UTA. A ver, ¿qué es la UTA? La UTA es como una lepra que se cae la piel, es una úlceras, como pequeños llagas o como pequeños glóbulos. Profesor, ¿me lo puede mostrar? ¿Qué es eso? No, ya no. Mándale una foto por WhatsApp. No vas a poder comer. Constituye el primer eslabón de la cadena alimenticia. Los protozoarios, ¿ya? Protozoarios. Pero, profesor, ¿qué tipo de protozoarios? Profesor, también tenemos las algas. ¿Cuál será? ¿Algas o protozoarios? A ver, ¿cuál sería? Profesor, antes que te pase eso de la UTA, tu piel se va a poner y se va a poner como si fuera un cordel. Porque mi tío está así, como tipo, se está hundiendo, como si fuera chupándose. Depende, no sé qué enfermedad tendrá. Depende no, o sea, según él dice que como si te rascas mucho, mi pierna se va a poner así como tipo hundiéndose. Yo he mostrado su pierna, está como un poquito hundida. Yo creo que ahí se ha estancado con algo. Depende de qué enfermedad tenga. No creo que sea UTA, difícilmente. Acá en la costa peruana es difícil que alguien tenga UTA. Es bien difícil. Ese protozoario está normalmente en climas tropicales ahí en la selva. Acá es bien difícil. Dudo mucho que sea UTA. De repente es otro tipo de enfermedad a la piel, dermatitis, o de repente sufre de diabetes, puede ser pie diabético. No creo. Bueno, ya cambiamos de tema. Ahora sí vamos podría dar un diagnóstico, no lo he visto, no soy doctor, deja saber todos los diagnósticos, pero depende del diagnóstico que le haya dado el doctor. No es un médico el profesor. Ya, pero yo dudo mucho que sea UTA. La UTA, como le digo, es una enfermedad. La 6 era... Y es poco común. ¿Ah? ¿Cuál sería acá la 9? Algas o protozoarios. Protozoarios. Veamos acá. Las algas forman parte del fitoplancton y el fitoplancton es el primer punto de la cadena alimenticia porque del fitoplancton se alimenta el zooplancton. Del zooplancton se alimentan los peces más pequeños, de los peces más pequeños los peces más grandes y así hasta llegar a una cadena alimenticia. Acá serían las algas. Para especificar, algas
del fitoplancton. Y por último, es un ejemplo de alga. Ese es yuyo. ¿Cuál es? El Yuyo. yuyo, muy bien. Yuyo. El yuyo. En tu cevichito comes un alga, comes un protozoario también. ¿De qué va a tratar la tarea? Justamente hablando de la UTA, que es una enfermedad también de la selva, hablando también de la malaria que hemos mencionado. La malaria es una enfermedad que fue, así como la pandemia acá, como tenemos el COVID, la malaria o el paludismo fue una enfermedad que fue considerada pandemia hace ya más de 60, 70 años. No, perdón, más de 100 años. Hace más de 100 años en el mundo se instauró lo que es una pandemia por el tema del paludismo, por el tema de la malaria. Esta enfermedad causaba fiebres muy altas, en 2, 3, 4 días, y luego te deshidratabas a tal punto que morías. Era una pandemia. Así como ¿Qué era la 9? La 9 es la A. ¿Ya? Ok. Y gracias a Dios, el mundo fue salvado. ¿Sabes por qué país? Adivina por qué país le salvó. El mundo fue salvado por un país. Ese país se llama Perú. El Perú fue el salvador de la pandemia de aquel entonces, gracias al árbol de la quina. El árbol de la quina contiene la quina, que es un componente utilizado para el tratamiento del paludismo y la malaria. Es la cura de esa enfermedad. El Perú, cuando se da cuenta de esto, cierra fronteras y el comercio exclusivo de este elemento era netamente peruano, hasta que sucedió algo lamentable, ¿no? ¿Qué fue, profesor? Alguien hizo un acto de corrupción, sacó las semillas de este árbol del Perú y lo llevó a Europa, plantaron árboles de la quina y ya no era exclusivamente de Perú. Actualmente los árboles de la quina están diseminados en todo el mundo, da la cura al paludismo, a la malaria, y el Perú no aprovechó esa oportunidad, ¿no? No pudo aprovechar esa oportunidad de poder desarrollarse mejor porque tenía la exclusividad de la cura de la pandemia desde aquel entonces, ¿no? Por acto de corrupción. ¿Por qué nace? ¿Le roban las semillas robadas? Robaron las semillas, salieron del país clandestinamente y plantaron esos árboles fuera del Perú, sobre todo en países europeos, y ahí, a partir de ahí, los laboratorios hicieron las pastillas y todo ello para el resto del mundo. El Perú se quedó en eso. El Perú se quedó en eso. ¿Pueden ustedes averiguar? ¿Por qué Perú no le reclamó? Porque pudo haber habido una guerra. No reclamar, no había un término. En aquel entonces era bien difícil. El Perú se quedó, lamentablemente se quedó. Cerró fronteras, todo para evitar esto. Los primeros años estuvo, el primer año, si no me equivoco, estuvo teniendo la exclusividad de la cura. Imagínate que el Perú es el único país donde se planta este árbol y es la cura de una enfermedad pandémica. Imagínate ahora, ¿no? Que el COVID sea curado por un árbol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ese país tiene que cuidarlo como oro, pues, porque es la cura de todo. Todo mundo sufre de eso, ¿sí o no? Entonces, el Perú no lo supo aprovechar en aquel entonces, chicos. Les invito a que ustedes investiguen acerca del paludismo y el árbol de la quina. Y ustedes lo ven todos los días, el árbol de la quina, chicos. ¿Dónde está? En nuestro escudo nacional. En nuestro escudo nacional, sí. Ahí está, ese arbolito es el árbol de la quina. Está la vicuña, que representa el reino animal. Está el árbol de la quina, que representa el reino vegetal. Está la cornucopia, que representa la gran riqueza de nuestro país, ¿no? Pero ese árbol es el árbol de la quina. Muchos lo llaman erróneamente el árbol de la quinoa. En realidad, la quinoa es otra cosa. Es el árbol de la quina. ¿Y por qué la llaman quinoa, profesor? Así es el nombre, quina. El nombre de la quina. Actualmente, quiero decirles, lamentablemente, actualmente en nuestro país, el árbol de la quina está en peligro de extinción. Mucha tala, y a veces por desconocimiento. Quizás de repente no sabían que el árbol de la quina era parte de nuestro escudo nacional. Muchos no lo saben. Y no saben que de repente ese árbol... Yo sí lo sabía. Y ese árbol le salvó la vida al mundo, porque fue la cura del paludismo, ¿sí? Hace más de 100 años, casi, claro, 100 años, los años 1800 por ahí, el mundo sufría del famoso paludismo, la malaria, y el Perú fue el salvador de aquel entonces, ¿no? Luego ya por la mafia
se sacó las semillas clandestinamente, se plantaron árboles en Europa, se logró hacer una cura masiva, pero ya el Perú dejó de ser protagonista de ello, lamentablemente. Pudo aprovechar esto para potenciar su poder económico, ¿no? Imagínate, tú ponías el precio, ¿sí o no? El país ponía el precio. Podía hacer lo que quería, ¿sí o no? Él tenía la cura, obviamente. No lo supo aprovechar. Ok. Listo, chicos. La tarea es responderme 3 preguntitas del texto, léanlo. Les invito a investigar más acerca del árbol de la quina, de la malaria. Muy importante. Es interesante esto. Mire, acá es el año 1600. Yo diría que lo pondría ¿cómo? Yo plantaría una árbol de la quinoa y unos 300.000 árboles para que no se extinga. Claro, pero lamentablemente este árbol se está extinguiendo. Observen ustedes, en 1632 es un año fatal para el Perú porque sale la semilla del Perú y se planta en Europa. ¿Sí? Chicos, ¿y la evaluación? Tenemos refuerzo con la misa a las 2:30, al parecer. No se preocupen, Y ya van a ser las 2:30. Un momentito, por favor. Nada más. La evaluación de CTA es solamente completarme este biograma, respóndame y lo escriben acá en las palabras. Tengan cuidado, ahí hay unas líneas oscuras que es el límite de las palabras, ¿ya? Así que espero sus tareas. Cuídense, cualquier duda me la hacen saber. Cuídense, ya toma asistencia. Profesor, ¿ese qué reino era? Reino portista. Hasta yo. Mi fondo ¿Qué reino era? Mi fondo del espacio. Portista. Cuídense, chicos. ¿Qué reino era? Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Cuídense. Chao. Chao.